El polvo del camino se alzaba como un sudario tras los cascos de los caballos, un espectro más en aquella tierra de nadie, donde la vida pendía de un hilo más fino que el de una telaraña al amanecer. Rodrigo de Castro, capitán de una pequeña mesnada fronteriza del reino de Castilla, oteaba el horizonte con ojos entrecerrados, el sol de la tarde golpeando el acero de su yelmo. Una vieja cicatriz, recuerdo de un encuentro no deseado con una gumía granadina, le tiraba sobre la ceja izquierda. El aire olía a tomillo reseco y a algo más, un hedor metálico y dulzón que conocía demasiado bien, sangre derramada. «Mantened los ojos abiertos», ordenó con voz queda, la mano instintivamente buscando la empuñadura de su tisona. Sus hombres, curtidos en 1000 escaramuzas, asintieron sin palabras. Avanzaron con cautela por un desfiladero angosto, las paredes de roca amenazando con aplastarlos. Fue entonces cuando lo vieron. Una caravana destrozada, mulas desventradas, mercancías esparcidas, cuerpos yaciendo en ángulos imposibles. Moscas zumbaban en un festín macabro. Rodrigo sintió la bilis subirle por la garganta. Otro día más en la frontera con el Emirato de Granada, otro recordatorio de la frágil tregua que apenas se sostenía. Entre los muertos, un movimiento. Una mujer de ropas oscuras, ajadas y manchadas intentaba proteger a otra, más joven, que yacía inmóvil. 3 figuras con turbantes y alfanjes curvos se cernían sobre ellas, riendo con crueldad. Rodrigo no lo pensó. Espoleó a su caballo, un grito de guerra brotando de sus labios. «¡Santiago y cierra, España!». Sus hombres le siguieron. La sorpresa fue total. 2 de los asaltantes cayeron antes de poder reaccionar, atravesados por las lanzas castellanas. El tercero se giró, blandiendo su alfanje, pero la espada de Rodrigo fue más rápida, un destello plateado que encontró carne y hueso. El hombre se desplomó con un gemido ahogado. Silencio. Solo el jadear de los caballos y el viento que susurraba entre las rocas. Rodrigo desmontó, acercándose a las mujeres. La mayor, de rostro surcado por arrugas y una mirada fiera, se interpuso entre él y la joven. «No la tocaréis, perro cristiano», siseó en un castellano con fuerte acento árabe. Rodrigo envainó su espada. «No hemos venido a haceros daño, ya os lo han hecho otros», señaló los cadáveres. La joven en el suelo gimió débilmente. Tenía una herida sangrante en el brazo y el rostro pálido como la cera. Su belleza, aún en aquel trance, era notable. Cabellos negros como el ébano se desparramaban por el polvo y sus facciones eran de una delicadeza exquisita. «Está herida», dijo Rodrigo. «Necesita ayuda». Uno de sus hombres, un veterano llamado Sancho, se acercó. «Mi capitán, son moras. El protocolo es claro. Prisioneras». Rodrigo miró a la joven inconsciente, luego a la fiereza protectora de la mayor. Algo en la escena, en la vulnerabilidad de la muchacha y la lealtad de su compañera, tocó una fibra sensible en su alma de guerrero. Recordó a su propia hermana, perdida años atrás en una incursión. «El protocolo puede esperar, Sancho», replicó, su voz firme. «Esta noche la humanidad va primero. Llevadlas a la Torre del Búho. Nadie debe saberlo». Los hombres intercambiaron miradas de asombro, pero la lealtad a su capitán era fuerte. Con cuidado, alzaron a la joven y, junto con la mayor, que no apartaba la vista de Rodrigo, llena de recelo, emprendieron el camino hacia el refugio secreto, una vieja atalaya abandonada en las estribaciones de Sierra Elvira, un lugar que solo ellos conocían. La Torre del Búho era un vestigio de antiguas defensas, apenas unas paredes desdentadas que se aferraban a la ladera como un viejo testarudo. Dentro el aire era fresco y olía a musgo y tierra húmeda. Rodrigo encendió una pequeña hoguera mientras sus hombres montaban una guardia discreta en el exterior. La mujer mayor, que dijo llamarse Halima, no se separaba de la joven. Rodrigo le ofreció agua y un trozo de pan duro, que ella aceptó con reticencia. Con vendas limpias que él llevaba en sus alforjas, intentó curar la herida del brazo de la muchacha. Halima observaba cada uno de sus movimientos con ojos de halcón. «¿Quiénes sois?», preguntó Rodrigo finalmente, mientras aseguraba el vendaje. Halima apretó los labios. «No es asunto vuestro, castellano. Lo es desde el momento en que os salvé la vida y os traje aquí en lugar de una mazmorra de Córdoba», replicó él con un punto de aspereza. La joven se removió abriendo lentamente los ojos. Eran grandes y oscuros, como pozos profundos que reflejaban el miedo y la confusión. Fijó su mirada en Rodrigo, un caballero cristiano armado, el enemigo ancestral de su pueblo. Un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. «Tranquila, Zara», susurró Halima en árabe, acariciándole la frente. «Estamos a salvo por ahora».
Sara, un nombre que sonaba como música exótica en los oídos de Rodrigo. Intentó hablarle en el rudimentario árabe que había aprendido de mercaderes y cautivos. No, miedo. Nosotros, ayudar. Sara lo miró, la desconfianza luchando con el agotamiento. ¿Por qué? Susurró en un castellano sorprendentemente puro, aunque teñido de un suave acento del sur. Los de vuestra fe no suelen mostrar piedad con los nuestros. Rodrigo sintió el peso de siglos de odio y desconfianza en aquella pregunta. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía con certeza. Quizás fue la imagen de su propia hermana o un hartazgo momentáneo de tanta sangre y muerte. O quizás, solo quizás, la extraña belleza de aquella joven mora bajo la luz trémula del fuego. «Porque hoy no soy solo un soldado de Castilla», respondió, más para sí mismo que para ella. «Hoy solo soy un hombre que ha visto demasiada crueldad». El silencio se instaló de nuevo, denso y cargado. Fuera, el viento aullaba como un lobo solitario y las sombras danzaban en las paredes de la torre, creando figuras fantasmagóricas. Rodrigo se sentó junto al fuego, sintiendo el frío de la piedra en su espalda y una extraña inquietud en el corazón. Sabía que había cruzado una peligrosa línea que podía costarle caro. Pero al mirar a Zara, acurrucada junto a Halima, una fragilidad indómita en sus ojos oscuros, no pudo evitar sentir que había hecho lo correcto. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Rodrigo les llevaba comida y agua y cambiaba las vendas de Zara. Su herida sanaba lentamente, pero la fiebre inicial había remitido. Halima, aunque seguía recelosa, empezó a tolerar la presencia del castellano, reconociendo a regañadientes que les había salvado. Zara hablaba poco. Observaba a Rodrigo con una mezcla de temor y curiosidad. Él, a su vez, se encontraba cada vez más intrigado por ella. No era solo su belleza, había una inteligencia en su mirada, una dignidad en su porte, incluso en harapos, que hablaba de noble cuna. Una tarde, mientras Rodrigo partía un trozo de queso con su daga, Zara rompió el silencio. «Mi padre era el valí de Alcalat», dijo con voz apenas audible. «Un hombre justo, buscaba la paz con vuestro reino». Rodrigo la miró, sorprendido por la confesión. Alcalat, una fortaleza importante cerca de la frontera de Jaén. Halima intervino, su voz cargada de amargura. «Un hombre bueno, sí, demasiado bueno para este mundo podrido. Fue traicionado, asesinado junto con toda su casa, por uno de los nuestros, un chacal llamado Amir al-Mustain». Los ojos de la anciana brillaron con odio. Quería la guerra total, el poder. Mi señora Sara apenas pudo escapar conmigo. Rodrigo escuchó en silencio una opresión creciendo en su pecho. Conocía el nombre de Al-Mustain, un caudillo granadino ambicioso y cruel, famoso por sus brutales incursiones. La historia de Sara, la tragedia de su familia, resonó con su propia pérdida, con la muerte de su hermano mayor en una emboscada mora años atrás. Esa herida, aunque cicatrizada por fuera, seguía doliendo por dentro. «Al-Mustain», murmuró Rodrigo, «ha sembrado mucho dolor en ambos lados de la frontera». Tocó la empuñadura de su espada, un gesto inconsciente cuando la tensión o los recuerdos lo asaltaban. Sara lo observaba, notando la sombra que cruzó su rostro. «Vos también habéis perdido a alguien, ¿verdad?» Rodrigo asintió, desviando la mirada hacia las llamas. «Mi hermano era el heredero. Yo solo era el segundón, destinado a la iglesia o a la guerra sin gloria». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «Elegí la guerra buscando una venganza que nunca llega del todo». Un nuevo tipo de silencio se estableció entre ellos, menos hostil, teñido de una comprensión tácita del dolor ajeno. Sara vio en los ojos grises del castellano no solo al guerrero, sino también al hombre herido. Y Rodrigo vio en Sara no solo a una mora, a la enemiga, sino a una joven que había sufrido una injusticia terrible. Las barreras, aunque todavía presentes, comenzaban a resquebrajarse, pero la precaria paz de la Torre del Búho no podía durar. Una mañana, Sancho, el veterano lugarteniente de Rodrigo, llegó con noticias alarmantes. «Capitán, una patrulla de granadinos ha sido vista merodeando por el valle. Preguntan por supervivientes de una caravana. Y lo que es peor, hombres del adelantado mayor también están peinando la zona, buscando infiltrados moros tras el último ataque a una alquería cerca de Alcalá la Real». Rodrigo maldijo en voz baja. Estaban entre dos fuegos. Si los hombres de Al-Mustain encontraban a Zara, su destino era la muerte. Si los castellanos la descubrían con él, sería acusado de traición. «Preparaos para partir al anochecer», ordenó Rodrigo a Halima y Zara. «No podemos quedarnos aquí».
El miedo volvió a reflejarse en los ojos de Sara, pero también una nueva determinación. La revelación de la traición de Al-Mustain y la historia compartida con Rodrigo habían encendido una chispa de lucha en ella. Esa noche, bajo una luna menguante que apenas rasgaba el velo de las nubes, se deslizaron fuera de la torre. Rodrigo conocía aquellas sierras como la palma de su mano, cada sendero oculto, cada cueva que podía ofrecer refugio. Se movían en silencio, sombras entre las sombras, el corazón de Zara latiendo con fuerza contra sus costillas. Rodrigo la sostenía con firmeza cuando el terreno se volvía demasiado escarpado, su contacto enviando extrañas corrientes a través de su cuerpo. Durante 2 días esquivaron patrullas, ocultándose durante el día en barrancos profundos o entre los densos pinares de Sierra Mágina, avanzando solo bajo el manto de la noche. El cansancio hacía mella, pero la necesidad de sobrevivir los impulsaba. Halima, a pesar de su edad, demostraba una resistencia sorprendente, guiada por su devoción a Zara. Fue en la tercera noche cuando una patrulla de Al-Mustain, más numerosa y persistente de lo que Rodrigo había anticipado, casi los alcanza. Se vieron obligados a separarse en la confusión de un bosque espeso. Rodrigo, tras asegurarse de que Zara seguía un sendero que él le había indicado hacia un punto de encuentro, se quedó atrás para crear una distracción, enfrentándose a varios jinetes granadinos en una lucha desesperada. Cuando finalmente logró evadirlos y llegar al punto de encuentro, una vieja ermita en ruinas dedicada a San Bartolomé, solo encontró a Zara, pálida y temblorosa. —¿Halima? —preguntó Rodrigo, el corazón encogido. Las lágrimas corrían por las mejillas de Zara. —Nos alcanzaron. Ella se interpuso. Les dijo que yo había huido en otra dirección. Luchó como una leona para darme tiempo. Sollozó, aferrándose a un pequeño objeto que llevaba en la mano. Antes de que me dio esto. Dijo que era la prueba de la traición de Al-Mustain contra mi padre. Abrió la mano. Sobre la palma sucia y arañada descansaba un sello de oro con intrincados arabescos, el sello personal del Valí Malik, el padre de Sara. Debajo, un pequeño rollo de pergamino atado con una cinta de seda. Halima lo había llevado oculto en sus ropas todo ese tiempo. Rodrigo sintió una oleada de rabia y dolor. Rabia por la crueldad de Al-Mustain, dolor por el sacrificio de la valiente Halima y por la pena de Sara. La tomó suavemente por los hombros. Halima fue una mujer valiente. Su sacrificio no será en vano, dijo con voz ronca. Miró el sello y el pergamino. Ahora entendía. No se trataba solo de la supervivencia de Sara, sino de justicia. Una justicia que parecía imposible en aquel mundo desgarrado por la guerra y la traición. «Debemos llevar esto a alguien que pueda ayudarnos», dijo Sara, su voz temblorosa pero firme. «Alguien en Granada que se opusiera a Al-Mustain, o no sé». La desesperación amenazaba con ahogarla. Rodrigo pensó rápidamente. Granada era un nido de víboras y entrar allí con Zara sería un suicidio, pero conocía a alguien. Alguien que podría ofrecerles un consejo, un refugio, quizás incluso una salida. «Conozco a un hombre», dijo, «un fraile, Fray Mateo. Vive en un pequeño monasterio cerca de Cazorla. Es un hombre sabio, pasó años cautivo en Granada, conoce su lengua y sus costumbres. Quizás él pueda ayudarnos a entender qué hacer con esto». Zara lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos llorosos. Confiar en otro cristiano, después de todo lo que había pasado. Pero la sinceridad en la mirada de Rodrigo, la forma en que había arriesgado todo por ella, comenzaba a derribar sus últimas defensas. «Te creo», susurró. «Llévame con él». El viaje hacia el monasterio de Fray Mateo fue arduo. Tuvieron que evitar los caminos principales, atravesando las estribaciones de la Sierra de Cazorla, un laberinto de montañas boscosas y valles escondidos. La pérdida de Halima pesaba sobre ellos, pero también los había unido de una manera extraña e inesperada. Compartían el pan duro y el agua escasa, las noches frías bajo las estrellas y conversaciones fragmentadas sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños rotos. Rodrigo descubrió la inteligencia y la cultura de Zara, su conocimiento de la poesía y las estrellas. Sara, a su vez, vio más allá del rudo guerrero, atisbando la nobleza y el idealismo que Rodrigo ocultaba bajo su coraza de cinismo fronterizo. Una noche, mientras contemplaban la inmensidad del cielo estrellado, Sara recitó unos versos de Ibn Hazm sobre el amor que nace en la adversidad. Rodrigo no entendió todas las palabras, pero la melodía de su voz y la tristeza en sus ojos lo conmovieron profundamente. Current Path, Characters, Thimil.
Total Characters, 1385. El monasterio de Santa María de la Peña era un remanso de paz en medio de la turbulenta frontera. Pequeño y humilde, se aferraba a la ladera de una montaña como un nido de águilas. Fray Mateo los recibió con una serenidad que contrastaba con la agitación de sus corazones. Era un hombre de unos 60 años, de rostro enjuto y ojos penetrantes y amables que parecían haberlo visto todo. Escuchó la historia de Sara y Rodrigo con paciencia, examinando el sello y el pergamino con atención. El pergamino, escrito en árabe culto, era una carta de un capitán de la guardia del Balí Malik, detallando cómo Al-Mustain había sobornado a parte de la guarnición de Alcalat y había ordenado la masacre, con la intención de culpar a los cristianos y así encender de nuevo la guerra. Al-Mustain es un hombre peligroso, dijo Fray Mateo finalmente, su voz grave. Y esta prueba es dinamita. En las manos adecuadas podría derribarlo, pero en las equivocadas solo os traerá más muerte. ¿Qué podemos hacer, padre?, preguntó Rodrigo. Fray Mateo se mesó la barbacana. En Granada hay facciones que se oponen a la beligerancia de Al-Mustain, nobles de antiguas familias que ven cómo su ambición está llevando al emirato a la ruina. Pero son cautelosos, y con razón. Necesitaríais llegar a ellos, pero ¿cómo? Sois una mora fugitiva y un caballero castellano. Vuestra simple presencia juntos es una provocación. Sara habló, su voz clara a pesar del cansancio. Mi padre tenía aliados, hombres que valoraban la paz y la cultura. Quizás si pudiera hacerles llegar esta prueba. Es un riesgo enorme, hija mía, dijo el fraile con suavidad. Al-Mustain tiene espías por todas partes. Su base de poder está en Kurtuba al-Shadida, la ciudad nueva, que él mismo ha engrandecido. Allí es casi un rey. Kurtuba al-Shadida. Rodrigo conocía el nombre. Una ciudad floreciente cerca del Genil, no lejos de la propia Granada, pero con una autonomía considerable bajo el férreo control de Al-Mustain. Durante varios días permanecieron en el monasterio, recuperando fuerzas y discutiendo posibles planes. Fray Mateo les proporcionó comida, ropas más discretas para Zara y, sobre todo, un espacio para pensar. Rodrigo se encontraba cada vez más comprometido con la causa de Zara. Ya no era solo compasión, la admiraba por su coraje, por su negativa a rendirse a pesar de haberlo perdido todo. Y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar, crecía en su interior cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que una sonrisa fugaz iluminaba el rostro de Sara. Sara, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. Rodrigo era el enemigo, el otro, pero le había salvado la vida. La trataba con un respeto que no esperaba, y su presencia, paradójicamente, le daba una sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de su padre. Veía la bondad bajo su rudeza, la justicia en su mirada. Finalmente, Fray Mateo propuso una idea audaz. En Kurtuba al-Jadida, en 3 semanas se celebra la fiesta de la primavera, el An-Nairuz. Habrá multitudes, mercaderes de todas partes, incluso algunos cristianos bajo salvoconducto. Sería una oportunidad para infiltrarse en la ciudad. Conozco a un mercader de especias, un mudéjar de Baeza llamado Ibrahim, que a veces viaja allí. Es un hombre de fiar. Quizás podría ayudaros a entrar sin llamar la atención. El plan era arriesgado, casi una locura, pero era el único que tenían. Sara sintió un escalofrío. Volver al corazón del territorio enemigo, a la ciudad controlada por el asesino de su familia, pero la imagen de Halima, la prueba en su mano, la impulsaba. «Lo haré», dijo con firmeza. Rodrigo la miró. Veía la determinación en sus ojos, pero también el miedo subyacente. «No irás sola», afirmó. «Iré contigo». «Rodrigo, es demasiado peligroso para ti», intervino Fray Mateo. «Si te reconocen». «He vivido en peligro toda mi vida, padre», sonrió Rodrigo con amargura. «Además, alguien tiene que asegurarse de que esta testaruda princesa no se meta en más líos de los necesarios». Zara sintió un vuelco en el corazón ante sus palabras. La forma en que la había llamado princesa testaruda, con un deje de afecto en la voz, le dedicó una pequeña sonrisa, la primera sincera en mucho tiempo. Fray Mateo suspiró, pero vio la resolución en sus ojos. «Que Dios os guíe, hijos míos, y que la sensatez os acompañe». Les dio su bendición y provisiones para el viaje. Ibrahim, el mercader de especias, debía pasar por un cruce de caminos cerca de Úbeda en 1 semana. Sería su contacto. El viaje hacia Úbeda fue diferente. Aunque el peligro seguía presente, ahora había un propósito claro, un plan. Y entre Rodrigo y Zara, una camaradería forjada en la adversidad que se deslizaba peligrosamente hacia algo más profundo.
Compartían historias, sueños, incluso risas contenidas. Rodrigo le enseñó algunas tretas de supervivencia en la sierra. Zara le habló de los jardines de la Alhambra, de la poesía que tanto amaba. Una noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, mientras compartían una hoguera en un olivar abandonado, Zara le preguntó: «Rodrigo, si logramos esto, si Al-Mustain cae, ¿qué harás después?». Él tardó en responder, la mirada perdida en las llamas. «No lo sé, Zara. Supongo que volver a la frontera. A seguir luchando en una guerra que parece no tener fin». Había una profunda melancolía en su voz. «¿Y no anhelas algo más? ¿Paz? ¿Una vida normal?». Rodrigo la miró. Sus ojos oscuros brillaban a la luz del fuego, llenos de una pregunta tácita. «Sí, Zara, lo anhelo, más de lo que crees». Y en ese momento ambos supieron que estaban hablando de algo más que de la guerra entre cristianos y musulmanes. Estaban hablando de ellos. Current Part Characters, 1511. Total Characters, 1816. Encontraron a Ibrahim en el cruce de caminos, tal como Fray Mateo había indicado. Era un hombre menudo y astuto, con ojos vivaces que no perdían detalle. Al principio se mostró receloso, pero una contraseña que Fray Mateo les había dado y una bolsa de monedas de Rodrigo ayudaron a convencerlo. Aceptó llevarlos como parte de su caravana de mulos cargados de azafrán, clavo y canela, ocultos entre los fardos. Zara iría vestida como una sirvienta mudéjar, con el rostro cubierto por un velo. Rodrigo como un rudo arriero. El viaje a Kurtuba al-Jadida fue tenso. Cada encuentro con patrullas, cada mirada curiosa de otros viajeros era una prueba para sus nervios. Rodrigo mantenía un perfil bajo, gruñendo a los mulos y hablando solo lo imprescindible. Zara, bajo su velo, observaba todo con atención, memorizando rutas y rostros. La cercanía forzada en la caravana, los roces accidentales, las miradas furtivas, cargaban el aire de una electricidad palpable. Finalmente, las murallas de Kurtuba al-Jadida se alzaron ante ellos, imponentes y blancas bajo el sol andaluz. La ciudad bullía de actividad con los preparativos del An-Nairuz. Ibrahim, con su labia y algunos sobornos bien colocados, logró pasar los controles de la puerta sin demasiados problemas. Una vez dentro, la ciudad era un laberinto de calles estrechas y bulliciosas, zocos repletos de mercancías exóticas, el aire impregnado del olor a especias, cuero y perfumes. El contraste con los austeros paisajes de la frontera castellana era abrumador. Zara se sentía a la vez extraña y dolorosamente familiarizada con aquel ambiente. Era el mundo que le habían arrebatado. Ibrahim los condujo a una modesta posada en el barrio de los artesanos, regentada por un primo suyo. Allí estarían relativamente seguros mientras planeaban su siguiente movimiento. Al-Mustain celebrará una gran recepción en su alcázaba la noche principal del An-Nairuz, les informó Ibrahim. Acudirán todos los notables de la ciudad y muchos de fuera. Sería el momento de actuar, si es que tenéis el valor o la locura. Zara y Rodrigo intercambiaron una mirada. Era su oportunidad. Los días siguientes los dedicaron a estudiar la alcazaba desde el exterior, a escuchar rumores en los mercados, a intentar identificar posibles aliados o debilidades en la seguridad de Al-Mustain. Rodrigo, con su instinto de guerrero, analizó las rutas de las patrullas, los cambios de guardia. Zara, con su conocimiento de las costumbres palaciegas, intentaba adivinar la disposición interna del alcázar. La víspera de la fiesta, la tensión era casi insoportable. Estaban sentados en la pequeña habitación de la posada, la única luz proveniente de un candil de aceite que proyectaba sombras danzantes. «Mañana», comenzó Zara, la voz apenas un susurro. Rodrigo tomó su mano. Estaba fría. «Mañana lo haremos. Juntos». Sus ojos se encontraron y en ese instante todas las barreras de cultura, fe y enemistad parecieron desvanecerse. Solo eran un hombre y una mujer, unidos por un destino peligroso y un sentimiento que crecía con fuerza arrolladora. Rodrigo se inclinó y la besó, un beso que comenzó con ternura y desesperación, y que pronto se encendió con una pasión contenida durante demasiado tiempo. Olvidaron el peligro, olvidaron el mundo exterior. Solo existía el refugio de sus brazos, el latido acelerado de sus corazones, la certeza de que pasara lo que pasara al día siguiente, aquel momento les pertenecía. A la mañana siguiente se prepararon. Zara se vistió con ropas sencillas pero elegantes que Ibrahim le había conseguido, adecuadas para una invitada de menor rango. Llevaba el sello de su padre y el pergamino ocultos bajo su caftán. Rodrigo se vistió como un mercenario contratado, con una armadura ligera de cuero y una espada discreta pero efectiva.
Ibrahim los ayudaría a entrar con un grupo de músicos y juglares que había contratado para la fiesta. Una vez dentro, estarían solos. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de naranja y púrpura las murallas de la Alcazaba, se unieron al grupo de artistas. El corazón de Zara latía con fuerza, pero su rostro mostraba una calma sorprendente. Rodrigo caminaba a su lado, alerta a cualquier señal de peligro. Las puertas de la Alcazaba se abrieron para ellos. Entraron en un patio bullente de gente, nobles con ricas chilabas, guerreros con armaduras relucientes, damas con velos ensollados. La música sonaba alta, el olor a incienso y a cordero asado flotaba en el aire. En el centro, en un estrado elevado, se sentaría Al-Mustain. Su plan era simple y desesperado, acercarse lo suficiente durante un momento de distracción, y Zara mostraría la prueba, acusando a Al-Mustain ante todos. Esperaban que algún noble con conciencia o algún rival de Al-Mustain reaccionara. Se movieron entre la multitud buscando el mejor ángulo. De repente, un hombre corpulento, el capitán de la guardia personal de Al-Mustain, un tal Said, al que habían visto en sus vigilancias, se fijó en ellos. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a Rodrigo, a pesar de su atuendo. Quizás alguna descripción suya había llegado a oídos del caudillo. «¡Vosotros!», rugió Said, señalándolos. «¡Intrusos! ¡Guardias!». El caos se desató. La música se detuvo. La gente gritaba y se apartaba. Varios guardias se abalanzaron sobre ellos. Rodrigo desenvainó su espada. «¡Corre, Zara! ¡Haz lo que tengas que hacer!». Empujó a Zara hacia el estrado mientras él se enfrentaba a los primeros guardias. El acero chocó contra el acero. Rodrigo luchaba con la furia de un león acorralado, cada movimiento preciso y mortal. Había protegido a Zara durante semanas. No iba a fallarle ahora. Zara, con el corazón en un puño, esquivó a la multitud aterrorizada. Vio a Al-Mustain en el estrado, su rostro contraído por la sorpresa y luego por la furia. Estaba a solo unos metros. 2 guardias la interceptaron. Antes de que pudieran agarrarla, Zara, con una agilidad nacida de la desesperación, arrojó un brasero encendido que había cerca a sus pies. Las ascuas volaron, la alfombra comenzó a arder, creando una confusión momentánea. Eso le dio el segundo que necesitaba. Saltó al estrado, justo cuando Rodrigo abatía a otro guardia, pero recibía un corte en el brazo. «¡Al-Mustain!», gritó Zara, su voz resonando en el repentino silencio. Sacó el sello y el pergamino. «¡Traidor! ¡Asesino! Aquí está la prueba de cómo mataste a mi padre el Valí Malik y a toda su casa». Al-Mustain la miró con odio puro. «¡Bruja mentirosa! ¡Matadla!». Pero la acusación de Zara, la visión del sello del respetado Valí Malik, había sembrado la duda. Algunos nobles presentes, que ya recelaban del poder creciente y la brutalidad de Al-Mustain, murmuraron entre sí. Al-Mustain, viendo que la situación se le escapaba, desenvainó su propia cimitarra, una hoja curva y enjollada. «Acabaré contigo yo mismo». Se lanzó hacia Zara, pero Rodrigo, a pesar de su herida, se interpuso con un rugido. El choque de sus aceros resonó en la sala. Comenzó un duelo feroz. Al-Mustain era un guerrero experimentado y despiadado, sus golpes rápidos y potentes. Rodrigo, aunque herido y cansado, luchaba con la determinación de quien defiende lo más preciado. Cada parada, cada finta, cada estocada era una danza mortal. Zara observaba, el pergamino aún en alto, su corazón latiendo al ritmo frenético de las espadas. Vio como algunos guardias de Al-Mustain dudaban, observando a sus señores y a los otros nobles, cuya reacción era incierta. «¡Es la verdad!», gritó Zara de nuevo. «Al-Mustain traicionó a mi padre para usurpar su poder y arrastrarnos a una guerra sin fin. ¿Vais a seguir a un traidor?». Sus palabras parecieron tener efecto. Un viejo noble, conocido por su integridad, se adelantó. «Amir Al-Mustain, la acusación es grave, y el sello es auténtico. Debes responder». Al-Mustain, enfurecido por la interrupción y la presión creciente, cometió un error. Se giró momentáneamente hacia el noble, dejando una abertura. Rodrigo no la desaprovechó. Su espada se deslizó bajo la guardia de Al-Mustain, hundiéndose en su costado. El caudillo soltó un grito de dolor y rabia, retrocediendo. La sangre manó de la herida, tiñendo de rojo su rica vestidura. Se tambaleó, sus ojos fijos en Rodrigo con incredulidad. «Maldito, cristiano», siseó, antes de desplomarse. Un silencio atronador cayó sobre la sala. Luego un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor. Los guardias leales a Al-Mustain, viendo a su líder caído y a los nobles en su contra, depusieron las armas o huyeron. Rodrigo se apoyó en su espada jadeando, la sangre goteando de su brazo. Zara corrió a su lado. «Rodrigo, estás herido».
Sus ojos estaban llenos de preocupación. Él le sonrió débilmente. «Estoy bien, princesa testaruda, lo logramos». Pero la victoria era incierta. La caída de Al-Mustain había creado un vacío de poder. Algunos nobles se acercaron a Sara, reconociéndola como la hija del Valí Malik. Le ofrecían su lealtad, hablaban de restaurar el honor de su casa. Otros, sin embargo, la miraban con recelo, viendo en ella una posible marioneta de los cristianos, o simplemente una nueva fuente de inestabilidad. La situación en Kurtub al-Jadida era un polvorín. Fray Mateo, que había llegado a la ciudad con Ibrahim disfrazado de derviche, se abrió paso entre la multitud. Su presencia calmó un poco los ánimos. «Hija mía», dijo a Zara con suavidad, «has vengado a tu padre, pero el camino que tienes por delante es peligroso. Esta ciudad, este emirato, está dividido». Durante los días siguientes, la ciudad fue un hervidero de intrigas. Zara, aconsejada por Fray Mateo y algunos nobles leales a la memoria de su padre, intentó navegar las turbulentas aguas políticas. Pero pronto se dio cuenta de la cruda realidad. Restaurar el poder de su familia significaría más luchas, más sangre. Y la presencia de Rodrigo a su lado, aunque él intentaba mantenerse en un segundo plano, era una fuente constante de tensión. Era un héroe para algunos, pero un infiel peligroso para otros. Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde una terraza de la Alcazaba, una ciudad que ahora parecía más una jaula dorada que un hogar, Sara tomó la mano de Rodrigo. «Esto no es para nosotros, ¿verdad?», dijo en voz baja, la tristeza empañando su voz. «Incluso si pudiera reclamar el lugar de mi padre, nunca habría paz para ti aquí. Y yo no podría vivir sabiendo que te pongo en peligro cada día». Rodrigo la miró. En sus ojos grises había una comprensión profunda y un amor que ya no necesitaba palabras. «Tu padre te enseñó a buscar la justicia, Sara, no el poder a cualquier precio, y la mayor justicia a veces es elegir la paz». La decisión fue dolorosa, pero clara. Renunciarían a la restauración política completa. Su victoria no sería un trono, sino su supervivencia y el amor que había florecido entre ellos contra todo pronóstico. Con la ayuda de Fray Mateo y de Ibrahim, organizaron su partida secreta de Kurtub al-Jadida. Dejaron atrás las intrigas palaciegas, las promesas de poder y las amenazas veladas. Se llevaron consigo solo lo esencial y los recuerdos de todo lo que habían vivido. Fray